Les damos una muy cordial bienvenida desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y... Soy doctor en Teoría Literaria y Literatura Comparada y académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de la Frontera. Hola, hola, yo soy Carolina Navarrete González, doctora en literatura, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y directora de investigación de la Universidad de la Frontera en Temuco, la Araucanía, Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Gabriel, muy contenta de estar esta tarde contigo y con todos nuestros auditores y muy feliz de nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy, así que pronto la vamos a presentar. Sí, la presentaremos después, pero antes de eso quiero comentar brevemente lo que pasó con la Bienal de Venecia, que fue el tema que estuvimos abordando en el capítulo anterior, cuando estuvimos viendo justamente la representación chilena. ¿Te enteraste cómo estuvo eso? Sí, no, fue una noticia muy, muy alegre, ¿no? Enterarnos de este León de Oro a la trayectoria ¿a quién, Gabriel? Cecilia Vicuña, nada más ni nada menos. Tremendísima, tremendísima artista, representación ahí chilena, de gran valor, inestimable trabajo el de ella. Así que estaba muy feliz. El León de Oro realmente es un León de Oro, es una estatua con forma de león. Así que nos quedamos muy contentos cuando vimos ese efecto de justamente algo que habíamos estado hablando el capítulo anterior. Así que muy bien y muy contentos. Sí, 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 sí. Oigan, bueno, como siempre, vamos con lo nuestro, ¿cierto? Agradecemos antes de empezar al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, quienes apoyan la realización de este podcast a través de su unidad Núcleo TV. También agradecemos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera y de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Así es. Bueno, con los agradecimientos ya realizados, ya creo que estamos en condiciones de comenzar derechamente este segundo capítulo. Y el tema de este segundo capítulo es muy importante, muy interesante y en algunos casos podríamos decir relativamente desconocido para algunas personas, porque vamos a hablar sobre gestión cultural y artística. ¿Qué es? ¿Quiénes la practican? ¿Cuál es su relevancia? ¿Y cómo interactuamos nosotros con esta real disciplina? Van a ser algunas de las aristas que vamos a tocar a continuación. Un tema no menor porque cuando se habla de gestión cultural hay muchas interpretaciones, algunas contradictorias entre sí, y vale la pena, ya que estamos creando un espacio de conversación y discusión sobre arte, cultura y literatura, que veamos justamente de qué estamos hablando. Entonces voy a entregar una definición tentativa que después, por supuesto, podemos, digamos, complejizar un poco más o podemos rebatir derechamente con nuestra invitada, pero es la definición que entrega la Fundación de Artistas Visuales de Chile. Ellos definen la gestión cultural de la siguiente manera, y los voy a citar. La labor profesional de quienes ponen en contacto la cultura con la sociedad a través de programación cultural y proyectos culturales desde un punto de acción mediador diferente al de la crítica, la creación o la educación. Ahí se sientan ya, fin de cita, ahí se sientan ya varios principios bien interesantes que nos van a orientar y que podemos, digamos, ver cuánto de esto realmente atiende a la gestión cultural, en qué medida y de qué manera. Así es, Gabriel, ¿no? Se trata de una disciplina que nace de la convicción de que el acceso a la cultura es un derecho universal de los seres humanos que debe concretarse a través de políticas públicas y modelos de gestión que aseguren la perdurabilidad y el resguardo de la cultura de los pueblos. Esto incluye, entre otras cosas, prácticas, productos, creencias, bienes materiales e inmateriales que deben ser visibilizados y preservados por su valor histórico e identitario, ¿no? Y sobre este tema vamos a conversar con nuestra invitada, que realmente nos va a iluminar, ¿cierto?, en esta línea. Pero antes quiero introducir algunos temas, ¿no?, que pueden ser temas que podemos seguir complejizando, como bien decía Gabriel. Por ejemplo, el tema del aporte de las artes a la vida, ¿no? Sobre todo en un escenario globalizado, ¿no? De carácter neoliberal como el que estamos viviendo hoy en día, la gestión cultural propone una discusión más compleja respecto al rol que las artes y la cultura cumplen para los seres humanos, ¿no? Se realzan valores cualitativos relacionados con el disfrute, con el goce, la contemplación, la reflexión,
el valor histórico, los afectos y el pensamiento crítico que constituyen bienes sociales que contribuyen a una mejor y más rica calidad de vida, ¿no, Gabriel? Sí, y de hecho ese tema, el tema de la calidad de vida, yo creo que es una de las cosas importantes que después podemos volver, sobre las que podemos volver a darle una vuelta, porque ¿cómo sería la vida sin arte y sin cultura? ¿Cuán felices seríamos nosotros como seres humanos en una vida desprovista de estos, como tú bien dices, bienes sociales, ¿cierto? ¿Cuánta gente, digamos, no transita en el día a día teniendo interacción con el arte y con la cultura y ni siquiera lo piensa ni un segundo, ¿cierto? Damos por sentados cosas como escuchar música, como ver una obra de arte, ver televisión, disfrutar de un concierto, o simplemente estar en un entorno que esté bien decorado. Son cosas que de una u otra manera no necesariamente ponemos en valor, mucho menos cuando se trata de cosas que tienen que ver con nuestras tradiciones, que también forman parte de la cultura. Ahí vamos a tener otra discusión interesante respecto a cuál es la intersección entre arte y cultura, porque a veces se mezclan, a veces se homologan, de hecho. Y creo que vale la pena, digamos, complejizar un poco más esa definición o esas definiciones para ver realmente para dónde vamos o cómo lo entendemos. Pero ciertamente, Carolina, estoy de acuerdo con esta idea de que la gestión cultural realza el aporte que las artes hacen a nuestra vida. Y de hecho, podríamos ocupar una terminología más específica y podríamos hablar de el acto de poner en valor, ¿cierto? La cultura, de que la gestión cultural realiza un acto de visibilización, de mediación, que en última instancia repercute sobre cómo nosotros valoramos nuestra propia cultura, nuestros productos culturales y la gente que realiza cultura, ¿cierto? Y también arte. Pero es importante, creo yo, como tener en cuenta la idea de que esta valoración no es espontánea, sino que es algo que debe llevarse a cabo de manera planificada y deben haber una serie de acciones que nos permitan a nosotros entender realmente cuál es el valor de lo que estamos, de lo que muchas veces damos por sentado en nuestra vida cotidiana, pero que si nos faltara, vaya que lo echaríamos de menos, ¿cierto? Así es, y también para ir complementando, ¿cierto? Esta temática tan importante, no puede faltar la dimensión política. O sea, deben existir planes de trabajo que movilicen las artes y la cultura en el país, ¿no? No puede dejarse al arbitrio de lo espontáneo, ¿no? Esto requiere compromisos políticos concretos, ¿no? Que en realidad se traducen en un compromiso entre el Estado y su propia historia y la de los pueblos, ¿no? Dicha voluntad debe abrirse a la creación de políticas y estatutos que expliciten dichos compromisos, atendiendo también a la dimensión ética, ¿no? De retribución de aquellos que se encargan de visibilizar y gestionar las artes a nivel nacional. O sea, arte y política deben ir de la mano, pienso, Gabriel, ¿no? Sí, pero, no, pero tampoco es digamos, ojalá fuera eso que tú dices, es fantástico y es ideal, pero lamentablemente nosotros sabemos, especialmente en el ámbito de la generación de políticas públicas, que no es tan fácil establecer canales que permitan regularizar la valoración, por ejemplo, de una cuestión como lo es la actividad cultural. Después podemos hablar un poquito de estadística y dar algunos números, pero ciertamente la experiencia en Chile, a pesar de que existe y está manifiesta y hay espacios para llevar a cabo gestión y valoración cultural, obviamente todavía requiere de mayor apoyo, requiere de mayor presencia, ¿cierto? Y bueno, después podemos hablar un poco sobre cuál es el rol de la universidad en todo esto. De todas maneras, ¿no? Yo creo que la falta de presupuesto para las agentes y organizaciones culturales es muy notoria, ¿no? Y se hace bastante difícil sacar adelante el arte y la cultura en cualquier país, sobre todo en el nuestro, sin esos apoyos. Entonces, es muy importante poner eso sobre la mesa, ¿no? Así como también la centralización de los recursos y prácticas, ¿no? Hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos trabajar hacia la descentralización, ¿no? Relevar el arte y la cultura que se está produciendo en nuestras regiones y eso es algo que también vamos a conversar con nuestra invitada. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, justamente a propósito de los riesgos que la centralización supone, no es solamente la centralización de recursos, sino que también es una centralización de la atención cultural. Porque si la atención cultural se ubica solamente geográficamente en un espacio y desde ahí se mira el resto de los espacios, podemos caer en miradas que pueden ser esencialistas, ¿cierto? Que pueden caer en prejuicios o que pueden en última instancia cimentar bases de mala interpretación cultural, quizás con buenas intenciones, pero es un riesgo
digamos, la diversidad no solamente tiene que ser una diversidad opinativa, sino que tiene que ser una diversidad activa y presente que requiere justamente lo que tú mencionabas, presencia en distintos territorios, ¿cierto? Así es, Gabriel. Algunas otras problemáticas que quisiera traer a esta mesa, ¿no? La poca participación ciudadana que muchas veces vemos en estas materias, ¿no? O bien la falta de compromiso político, cómo se valora la cultura, ¿no? Y los conocimientos. Yo creo que son problemáticas que son sumamente importantes de abordar y de poder avanzar para poder tener una ciudadanía también más comprometida con sus patrimonios, ¿cierto? Con nuestra cultura, sobre todo desde nuestros Y territorios. tú mencionabas el valor del conocimiento. Todo esto depende y requiere de eso, requiere de un conocimiento y de una familiarización y no de una distancia con la cultura. Y después podemos hablar un poco de nuevo sobre el tema de la participación ciudadana, pero es algo que vamos a tener que ver más adelante, creo yo, con nuestra invitada. Absolutamente, Gabriel, ¿no? Abordaremos estos y otros temas junto a nuestra queridísima invitada al día de hoy. Al regreso de esta breve pausa, ya volvemos con más Desde el Mar de Nubes. No se vayan. Estás escuchando Desde el Mar de Nubes, podcast realizado en el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido similar. Estamos de regreso ya desde el Mar de Nubes, listos para seguir profundizando sobre este maravilloso tema, gestión cultural. Tema que vamos a abordar a continuación con nuestra invitada estelar del día de hoy, a quien pasamos a presentar. Así es, Gabriel, ¿no? Nos acompaña el día de hoy Mónica Arauz. Ella es directora de Extensión Universitaria de la Universidad de Magallanes. Mónica es comunicadora audiovisual y trabajadora cultural, con especial interés por el trabajo artístico vinculado a la cultura visual. A partir de su experiencia como docente de las áreas de cine, fotografía y comunicación, ha desarrollado el interés por la gestión y la mediación cultural en contextos relacionados con la educación. Desde la Universidad de Magallanes hoy trabaja en torno a la difusión del arte y la cultura local y desarrollando estrategias que favorezcan el desarrollo del lenguaje artístico interdisciplinario. En los últimos años se ha dedicado a explorar el sentido del olfato como dispositivo de memoria y vínculo con el entorno. Le damos una calurosa y cordial bienvenida a Desde el Mar de Nubes y le agradecemos su presencia aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida, querida Mónica. Muchas gracias, Carolina, por esa presentación. Hola, Gabriel. Gracias por esta invitación y encantada de estar conversando aquí con ustedes con un tema tan relevante como es la gestión cultural y tan creciente, ¿no? Sí, no, el placer es para nosotros, Mónica, poder contar con alguien relacionado con el medio y que tiene toda esta experiencia y todo este bagaje. Creo que es muy valioso poder saber y conocer lo que tú opinas, porque justamente tú has estado ahí y todavía estás ahí, ¿cierto? Entiendo que desde la Universidad de Magallanes la gestión cultural es como parte central de tu trabajo, ¿no? Exactamente. Igual lo entiendo siempre como un aprendiz. Creo que el tema de la gestión cultural es absolutamente orgánico, es muy difícil definirla porque es inherente al contexto y el contexto social, político va cambiando cada vez más rápido y la gestión cultural va a la par, ¿no? Entonces, estamos en un constante aprendizaje, entendiendo las comunidades, entendiendo que también las personas nos estamos abriendo a compartir más. Hay un cambio de paradigma muy importante que estamos entendiendo, que es pasar de la competencia a la colaboración. Y justamente eso ha sido lo que creo que ha permitido que un mayor desarrollo y mayores agentes culturales que están trabajando en gestión cultural hoy día. Me parece sumamente interesante ese cambio de paradigma, ¿eh? Quizás podríamos tocar eso un poquito más adelante. Pero quiero partir esta conversación instalando un tema que ya anunciábamos al principio y que quizás nos sirve como punto de entrada, ¿cierto? Al comienzo del podcast yo les entregué una definición general sobre lo que se entendía como gestión cultural, ¿cierto? Y mencionaba por lo menos tres áreas que se abordaban.
que también después lo profundizamos con Carolina, el ámbito de las políticas públicas, la mediación y también aspectos de carácter económico relacionados con la remuneración, ¿cierto? Y la visibilización, no solamente de los productos culturales, sino de quienes los realizan y quienes los llevan, ¿cierto? Y los muestran y los comparten con la población. Es súper importante. Estas tres dimensiones sabemos que son súper importantes y sin embargo, en Chile hoy no existe el título de gestor cultural. No existe, no, profesionalmente no existe el gestor cultural. Y salvo diplomados o magísteres, que sí existen en gestión cultural, el área pareciera más bien estar definida como una suerte de especialidad, pero ¿especialidad de qué? Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los gestores culturales? ¿Cuál es su afinidad o cuál es su área de expertise? Y aquí quizás lo podemos ver a través de tu propia experiencia, Mónica, o también Carolina. ¿Cómo ven ustedes o cómo entienden ustedes la labor del gestor cultural? ¿Para dónde debería orientarse y cómo debería actuar, entendiendo justamente lo que decía Mónica, de que es adaptativo y que depende de los contextos? ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que obedece principalmente a que no existe una metodología definida para hacer gestión cultural, porque finalmente entiendo el gestor cultural como un tejedor social, como un investigador de contextos, ¿no? Entonces, existen diplomados y formaciones muy específicas en temas como desarrollo de proyectos, eso sí, siempre son temas que pueden aportar a la gestión cultural, pero creo que lo fundamental es acá y lo interesante de la gestión cultural es que convergen diferentes disciplinas y eso es lo que le da también un poco una característica diversa a los diferentes gestores y gestoras culturales que trabajan en el área. Eh, Entender el contexto y ponerse, alinearse con otras disciplinas, comprender que los anhelos y los problemas que se quieren resolver o apoyar con la gestión cultural tiene que ver justamente con lo colectivo, con entender que no solamente un gestor cultural es el que identifica una necesidad, sino que se identifica en conjunto. Y cuando uno comienza a conversar con otras disciplinas, con las comunidades, se enriquece. Entonces, ¿cómo se podría enseñar eso o generar formación en torno a eso? Yo creo que lo que he estado entendiendo a través de la experiencia tiene que ver justo con eso, con someterse a experiencias que puedan ser reconocidas como formación. Quizás nos falta mucho para eso, pero lo visualizo de esa forma y he tenido la experiencia en una universidad en Alemania que se trabajaba de esa forma y la gestión cultural, la formación en gestión cultural era muy enriquecedora. Entonces creo que la gestión cultural es experiencia en el área. Increíble, Mónica, qué bueno que has traído tu experiencia en Berlín, ¿no? La Universidad de las Artes de Berlín. Yo creo que eso es sumamente potente también para ir enriqueciendo cómo lo vamos mirando nosotros, ¿no? Y te quería preguntar algo que me llama la atención, que es la relación entre arte y cultura, ¿no? Porque un gestor cultural también es un gestor artístico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa bajada, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Se trabaja con arte y cultura de la misma manera? ¿Cómo se conceptualiza eso, Mónica? Yo entiendo la cultura como algo transversal, o sea, no existen comunidades sin cultura. Quizás podemos ser más o menos conscientes de cómo salvaguardar la tradición cultural, pero la cultura está permanentemente. Uno ya por existir y relacionarse con otros generamos cultura. El arte tiene que ver con el desarrollo del espíritu superior humano, podríamos decir, ¿ya? Y eso lo podemos desarrollar o no, dependiendo del contexto en que nos desarrollemos. Tiene que ver con disciplinas, tiene que ver con, por ejemplo, disciplinas musicales, disciplinas visuales, de artes escénicas, donde hay ciertas características que van definiendo tipos de arte, digamos. Pueden converger también y puede ser interdisciplinario el mismo arte. Pero esa es la diferencia que yo entiendo con la cultura. O sea, la cultura está presente siempre. Entonces la pregunta es cómo podemos generar mediación artística en diferentes contextos culturales. Y bueno, ahí los territorios tienen una gran importancia, digamos, porque es justamente donde podemos visualizar cómo la cultura se desarrolla de manera diversa en los territorios.
Sí, de hecho, que tocas dos puntos que me parecen súper interesantes, Mónica. Primero, la idea de que la cultura no es homogénea. Esta idea de que dependiendo de dónde vas, incluso dentro de un país, dentro de una nación con fronteras, dependiendo de dónde te mueves, la reacción o la forma de vivir, de hacer cultura, es distinta. Y por lo tanto, como tú también decías, hay que adaptarse y hay que operar desde ahí. Yo creo que hay un acto de humildad bien potente en asumir esa condición, ¿ah? Que es un poco la condición del contexto y entender que incluso si es que uno viene de afuera, ese venir de afuera, uno no llega a ningún lugar que esté vacío, muy por el contrario, llega a lugares que están poblados de experiencia, historia y tradiciones y uno empieza a interactuar. Ahí es donde esa cultura creo que se va gestando. Entonces, de alguna manera, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que la palabra clave aquí tiene que ver como diversidad, ¿cierto? Aceptar la diversidad y el pluralismo, ¿por ahí? Exactamente, aceptar la diversidad, aceptar que uno está en un proceso constante de aprendizaje, también tiene que ver con observar también otros tipos de comunidades. O sea, nosotros nos centramos mucho en cómo funcionamos nosotros como comunidades humanas y a veces obviamos que hay otras especies que son también parte de nuestro entorno, y puedo poner acá un ejemplo súper básico, digamos, cuando uno trabaja de manera interdisciplinaria, se te abre una dimensión donde uno puede comenzar a observar, por ejemplo, cómo operan, no sé, un bosque, las raíces, cómo se interconectan, cómo colaboran, y es una tremenda lección. Entonces, yo creo que el gestor cultural tiene que estar abierto a poder extraer eso del entorno, entenderlo y poder compartirlo también. Por eso siento que va generando un tejido social y va compartiendo conocimientos, va salvaguardando conocimientos también. Entonces cada vez podemos generar o ir adhiriendo funciones o estrategias que pueden ir incorporando, ¿no? Moni, me encantó la imagen del árbol, ¿no? Del árbol, las raíces, y lo conecto con este trabajo que tú hablabas también de cambiar el paradigma y trabajar desde lo colectivo también, desde lo colaborativo. Me encantó, muy inspiradora la imagen, querida Mónica. Y ahora te quiero llevar al tema de los modelos de gestión cultural, ¿cierto? Porque claramente existen diversas formas de entender la labor de la gestión cultural. Hay algunos modelos que apuntan a fomentar el desarrollo económico en los territorios, por ejemplo, las industrias creativas, ¿no? Mientras que otros se enfocan en la comunicación o en la participación social. En cada uno de estos modelos, lo que se juega, ¿cierto?, es el sentido del valor de la cultura. Es decir, por qué es importante preservar, cuidar, visibilizar o interactuar con la cultura. Por lo que vale la pena preguntarse cuáles son los modelos que ahora están funcionando, ¿cierto?, en Chile, o cuáles deberían ser o deberíamos imaginar o proyectar, ¿no? Y qué aspectos valoramos coherentemente, ¿cierto?, respecto a la cultura y otros que nos falta más desarrollar, ¿no? Y ahí también te voy a introducir, ¿cierto?, algo que es muy importante y muy hermoso, ¿no? Que, Mónica, tú participas, ¿cierto?, en una red Patagonia Cultural, ¿no? A la que la Universidad de la Frontera recientemente se ha integrado, ¿cierto?, con la Universidad de Aysén, la Universidad de Magallanes y la Universidad de los Lagos. Entonces, ahí te quiero preguntar también cómo puedes conectar lo que te acabo, ¿cierto?, de preguntar con los objetivos, ¿cierto?, y el modelo de gestión, ¿cierto?, en red, desde la red Patagonia Cultural. Mira, qué bueno que mencionas a la red, Carolina, porque mientras planteabas el inicio de la pregunta, inmediatamente se me vino a la cabeza la red Patagonia Cultural, que es una plataforma donde convergimos comúnmente en la Patagonia, en un territorio, en universidades públicas y estatales, pero ante todo es una plataforma y un espacio afectuoso que surge en una pandemia donde estábamos todos con muchos sustos, con muchos temas personales, y que lo más interesante de esto es que nos hace entender de que somos un solo cuerpo, que no estamos solos. Y eso es fundamental y genera realmente, y a modo concreto, no lo digo desde un punto de vista naif, genera un potencial que parece ser invisible, pero que va generando un impacto enorme, porque cuando uno se abre a trabajar desde lo que uno es, sin objetivos tan lejanos, sino los objetivos y las formas de trabajo que uno ya cuenta, uno valora los talentos de los colegas, de uno mismo, pareciera ser que surge un potencial invisible
que impacta y llama la atención de otras personas. Entonces, cuando tú me preguntas si uno trabaja con un fin social o económico, yo creo que acá el fin siempre es entender qué queremos hacer, dónde nos sentimos cómodos trabajando, y eso pareciera ser que solo va generando impacto en otras entidades que ponen el foco y el ojo ahí, y eso se traduce finalmente en innovación, en crecimiento económico, pero yo creo que va desde esa honestidad de trabajar, desde el respeto, desde entender que las relaciones son horizontales. Si alguien está en algún minuto en un cargo jerárquico, es circunstancial. Entonces, esa es la base. Yo creo que entender relaciones horizontales, de mucho respeto y afectuosas, de generosidad. Aunque suene un poco naif, pero realmente es así, funciona. Que también, Mónica, tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? De poder también volcarnos hacia lo afectivo, ¿cierto? Como tú bien dices, a la humildad, al trabajo más horizontal, ¿no? Que es también un cambio de paradigma que requiere un cambio cultural, de poder en red de manera colaborativa, ¿no? Y en ese sentido la Red Patagonia Cultural es una clara muestra de que se puede, de que se hacen cosas maravillosas a través del trabajo en equipo, en red, valorando y admirando, ¿cierto?, a nuestros pares, ¿no? Que eso es fundamental. Exacto, y también entender que somos facilitadores para salvaguardar conocimientos. El hecho de preguntarse, por ejemplo, en la historia de la Patagonia, que sabemos que han quedado enterradas muchos aspectos importantes de las culturas de tiempos pasados, hacerse la pregunta, ¿quién no puede volver a quedarse oculto, ¿no? Que tenemos ahora? Entonces, desde esa perspectiva, esa co-construcción, esa comprensión de que nosotros somos facilitadores para salvaguardar culturas de nuestro entorno, también hace una diferencia, porque nos sitúa como colegas en el mismo territorio, o sea, no nos pone en una situación jerárquica. Sí, yo creo que eso que dices está muy bien en términos de, digamos, de un modelo horizontal, colaborativo, como tú dijiste al principio, y creo que es muy valioso, especialmente viniendo de organizaciones públicas, como son las universidades. Y a propósito de eso, quizás yo me pregunto, y esto es una duda que pensaba cuando pensábamos en esto de los modelos, me pregunto qué pasa con la relación entre los entes privados y los entes públicos. ¿Quién debería o quién tiene la responsabilidad, o si es colectiva o no, si corresponde o no? Esto es una pregunta más bien de pareceres, que toca aspectos éticos o que toca aspectos de responsabilidad social. El resguardo, el cuidado, la promoción de la gestión cultural es una cuestión que debería asumirse colectivamente, que debería ser mixto, que debería estar en manos de organismos privados. ¿Saben qué estoy pensando en este minuto? Estoy pensando en todo lo que ha sucedido con las playas y la idea de las playas privadas, que ha sido una discusión que hoy día ya sabemos toda la polémica que ha existido, donde al final la playa es un bien social, es un bien que se dice que es público, que no se puede privatizar, etcétera, etcétera. Y es algo que todavía ha costado entender e incorporar dentro de la cultura nacional, ¿cierto? La idea de la playa como un bien de uso público que nadie puede poseer o determinar para sí mismo. Ahí hay un conflicto entre la manera en la que se entiende la cultura desde un punto de vista privado, determinado en la explotación de recursos, etcétera, etcétera, y público, donde apunta más bien al uso social, colectivo y benéfico, incluso no solamente para nosotros, sino también para, como bien decía Mónica, las especies no humanas que participan también de estos ecosistemas. Sí, quizás tiene que ver con justamente la transición del cambio de paradigma, porque también acá se me viene a la cabeza el concepto de apropiación cultural, o sea, y ahí no podemos garantizar que lo público y lo privado no tengan esa intención, ¿no es cierto? Entonces, creo que es súper importante el poder insisto, en el trabajo como colectivo de partida, en entender que la gestión cultural justamente lo que busca es propiciar, facilitar, salvaguardar las tradiciones culturales de los diferentes pueblos, digamos, y creo que debería ser un trabajo colaborativo entre lo público y lo privado, porque en el fondo tiene que ver también con la pertinencia territorial, con la pertinencia disciplinar,
Y acá pongo un ejemplo. Nosotros hemos tenido una muy buena experiencia, por ejemplo, con institutos binacionales, con instituciones privadas que quieren participar, porque acá, ¿por qué uno hace gestión cultural? ¿Buscamos un espectáculo cultural o bien buscamos incidir realmente en el bienestar comunitario? Y muchas veces cuando hacemos las primeras acciones de gestión cultural, claro, uno no cuenta con grandes públicos, o sea, a nivel cuantitativo no logramos convocar y entonces eso se traduce en un no logro, ¿no es cierto?, en un naufragio. Y eso es justamente lo que hay que cambiar, porque tenemos que realmente pensar qué es lo importante, poder incidir en la vida de pequeñas comunidades, de 2 personas quizás que están logrando profundizar o cambiando aspectos de su vida de manera positiva. ¿No es más valioso eso que lograr grandes masas y públicos? Entonces yo creo que en la medida que nosotros planteemos esas preguntas como método de trabajo en un inicio, va teniendo un impacto que quizás es un trabajo más lento, pero va teniendo mayor impacto y eso también es un interés que están teniendo las instituciones privadas. La no apropiación, digamos, sino el realmente incidir en proyectos de mayor profundidad. Sí, igual se mantienen problemáticas como la que tú señalabas de la apropiación cultural. Pienso hace un par de años atrás nomás la polémica que hubo por un famoso pijama Selknam, que no sé si alguno lo recordará o no, pero es un diseño, digamos, cultural propio de un territorio específico que fue apropiado y utilizado dentro de, digamos, se apropió un diseño, ¿cierto? Y no es un fenómeno único de acá, ha sucedido en otras instancias. Entonces se tiende a la demonización del aspecto privado, pero tú dices en realidad la unidad mixta, ¿cierto? Porque no podemos desestimar tampoco esa dimensión de alguna manera. Es difícil conciliar esas dos aguas, ¿cierto? Porque tú propones como mejoremos la calidad de vida de 2, 3 personas de un grupito pequeño, ¿cierto? Pero una empresa va a decir, bueno, pero ¿dónde está la ganancia en eso? ¿Te fijas? Y se convierte entonces en un tira y afloja donde al final vuelvo sobre la idea del valor cultural. ¿Cuál es el valor de la cultura? ¿Tiene un valor monetario? La cultura vale en la medida en la que se produzca dinero a partir de ella, o la cultura tiene un valor intrínseco que tiene que ver con características históricas, simbólicas, que puede valer 0 pesos. No lo sé. ¿Se fijan? Es una pregunta que tiro sobre la mesa. Sí, yo creo que en realidad la cultura tiene un valor intrínseco y claro, acá se ha planteado mucho el tema de cómo medimos el impacto famoso ¿no es cierto? O el alcance. Y claro, es que no es medible en el corto plazo, esto se traduce en un largo plazo. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma, insisto, y entender que los proyectos son a largo plazo. Estos proyectos cortoplacistas que son de 1 año, 2 años, en el fondo para mí siguen siendo parte de un espectáculo, de un show, sin desmerecer los espectáculos, que también son un área de desarrollo. Pero en cuanto a la mediación y a la gestión cultural, yo lo entiendo como un proceso que es más lento y que finalmente, no sé si todas, pero varias instituciones privadas también lo están visualizando. O sea, no sé, ¿cómo posicionamos una marca firme en el largo plazo? Bueno, con un trabajo minucioso, digamos. Exacto, Mónica, me parece muy relevante lo que estás mencionando, ¿no? Si queremos apuntar a cambios profundos, son cambios que van a tomar tiempo, ¿no? Y eso es importante, apuntar a que las políticas públicas también apuesten a trabajos a largo plazo, ¿no? Desde las redes, el trabajo comunitario, colectivo, ¿cierto? Pero apuntando hacia cuestiones mucho más orgánicas y que tienen este efecto no cortoplacista, sino que apostando a estos cambios, ¿no? Que quizás los van a ver nuestras próximas generaciones, pero que vale totalmente la pena involucrarse, ¿no? Porque, como tú bien dices, o sea, el valor de la cultura es invaluable, o sea, es algo que no es medible y que emociona, que afecta, ¿verdad? Y transforma las vidas de las personas, ¿no? El arte y la cultura, totalmente necesarios. Exactamente. Sobre todo ahora que, no sé, siempre escucho esta frase que se habla del futuro, ¿no? Se habla mucho del futuro, sobre todo en estas regiones australes, digamos, en la Patagonia, como una gran fuente de esperanza al futuro por los recursos. Y se habla mucho del futuro y digo, bueno, ¿a qué está asociado el futuro? ¿Quiénes son el futuro? Los niños. Se habla del futuro, pero no se pone el foco en la educación. Entonces, es como eso, entendiendo un poco eso. O sea,
si queremos pensar en el futuro, bueno, hay que hacer un trabajo muy minucioso en el área cultural, en la mediación, entender que niños y niñas aprendan a valorar su propia cultura, y eso es un tremendo proyecto ya, o sea, y si no lo ve la empresa privada y no lo ve las instituciones públicas, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Qué importante, Mónica, trabajar en la articulación entre ciencia, conocimiento, innovación, tecnología, ¿cierto? Cultura y educación. O sea, yo creo que ahí hay una articulación que debemos potenciar, ¿no? Como bien dices, desde temprana edad, en todo el proceso formativo de los niños, niñas y niñas, ¿no? Jóvenes, adultos y más allá. O sea, claro, podemos decir tan simplemente que, por ejemplo, ¿qué comparte un científico y un niño o niña? Comparten algo en común que es la curiosidad. Podemos partir que es la curiosidad, y eso los motiva y los mueve para hacer grandes investigaciones científicas, para hacer grandes obras de arte o para hacer grandes planteamientos, ¿no? Entonces, siempre, nosotros culturalmente tendemos a separar, a desintegrar, pero la verdad es que somos solamente un cuerpo. Ciencia, cultura, arte, educación, innovación es parte de lo mismo. Tenemos que avanzar también, hacer el esfuerzo en entenderlo de manera integrada. Es difícil. Ahí está el cambio de paradigma. Ahí está el cambio de paradigma. Eso sí que va a tomar tiempo, pero me parece súper loable y también lo comparto. Oye, y un tema, quizás estamos bien con el tiempo, pero quizás el último tema que vamos a alcanzar a tocar o que yo quiero poner sobre la mesa es el tema de la participación cultural, porque nos hemos centrado bastante en la idea de cuáles son las acciones de los gestores y de las gestoras, ¿cierto? Cuáles son los roles de las organizaciones, lo público, lo privado, pero hablemos un poquito sobre la población. ¿Cuál es la realidad de la población en su relación con la cultura? A propósito de esto, les quisiera comentar algunas de las conclusiones de un documento muy interesante que les recomiendo, que se llama Panorama de la Participación Cultural en Chile del año 2017. Este documento es extenso, tiene un montón de cifras, un montón de gráficos, es muy valioso porque entrega información detallada, y algunas de las conclusiones que se detallan en este panorama, ¿cierto? Voy a mencionar solamente dos. Primero, el hecho de que la mayoría de las personas declaran la falta de tiempo como el motivo por el cual no realizan o no participan de acciones culturales. Primero. Y segundo, lo segundo que señalan es que esta falta de tiempo está asociada a sus roles, asociada, bien digo, a los roles que cumplen dentro de la sociedad. Es decir, las personas que trabajan mucho dicen no tengo tiempo por mi trabajo. Las personas que están en la casa no tengo tiempo porque tengo que encargarme de la casa. Y esto lleva a que estadísticamente las personas con mayor participación cultural en Chile sean jóvenes de alrededor de 24 años. Son los que declaran tener el mayor nivel o el más alto nivel de participación cultural, especialmente aquellos que se identifican como estudiantes, tanto secundarios como de educación superior. Alternativamente, o el otro lado de la moneda, están las personas con la menor injerencia o la menor capacidad para participar en actividades culturales mayores de 65 años. Y de manera bastante potente y bastante marcada, mujeres. Estamos hablando de cerca de un 65% de las mujeres encuestadas dentro de este panorama declaraban, sobre 65 años, declaraban tener una muy baja injerencia o participación cultural. Entonces ahí se empiezan a mostrar una serie de vetas o de caminos que obviamente son mucho más complejos. Aquí hay que agregar cuestiones como el género, la educación y un montón de otros factores, pero ya nos muestran más o menos algunos caminos que creo yo marcan o de alguna forma señalan las dificultades y los obstáculos que existen para poder acceder a la cultura en Chile. ¿Y cómo le torcemos la mano a eso, cierto? Este es como el núcleo de lo que hacen los gestores y las gestoras culturales. ¿Cómo torcerle la mano a la falta de tiempo? ¿Cómo encontrar espacios para quebrar rutinas sociales establecidísimas hace muchísimos años que quizás ni siquiera se cuestionan? ¿Cómo quebrar los estereotipos de género, cierto? ¿Cómo quebrar todas esas barreras culturales tan serias, grandes y complejas? Es un tremendo tema, y como tú dices, Gabriel, acá se mezclan muy diversos temas. O sea, vamos a partir por lo más tradicional, que siempre se habla de la alta y baja cultura, ¿no es cierto? Que un ciudadano o ciudadana podría decirte, no, yo no voy a ir a un concierto, una orquesta sinfónica, porque yo no tengo nada que hacer ahí. Eso yo lo he escuchado.
Y tú dices, ¿cómo romper eso? Bueno, yo creo que hay una tremenda estrategia, son estrategias de mediación cultural. O sea, por ejemplo, en este caso específico de un concierto, ¿cómo nosotros mediamos la música? ¿Cómo generamos, cómo hacemos o cómo compartimos con la gente que nuestro propio cuerpo es un instrumento musical de vibración? Para que luego esas personas no se sientan tan incómodas en un lugar que no suele ser común, Entonces, esas podrían ser las primeras estrategias para vencer esos muros hacia la alta cultura, como muy mal ha sido percibida. Y por otra parte, veo también lo que tú mencionabas y que me toca directamente porque yo soy madre de 2 niños pequeños y trabajadora en el área de las artes, las culturas. Sin embargo, no tengo tiempo para ir a ningún lugar. Porque claro, uno dice, pero anda con tus niños, pero los niños en la tarde, cuando suceden los actos culturales, tienen que dormir, entonces están no de muy buen humor. ¿Y qué hacemos frente a eso? Yo me lo planteo, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces mi único camino es cómo yo incorporo entonces la vida artística, la vida cultural dentro del espacio que tengo disponible. Y es ahí cuando digo, bueno, entonces, no sé, en el caso de las mujeres que tenemos hijos, bueno, entonces tendremos que trabajar arte, cultura en casa y de alguna forma generar una reproducción ahí. Y es ahí donde nosotros como gestores culturales deberíamos poner el foco en esas comunidades. Yo pongo este caso muy, muy de mi parte porque lo estoy viviendo, digamos, pero ¿cómo podemos generar herramientas e instancias para no necesariamente se entienda la cultura y el arte como un espacio de encuentro externo a nuestras vidas, como que tiene un horario, una parrilla, digamos, sino que esté siempre presente, que sea transversal, que uno pueda enfrentar sus actividades cotidianas incorporando el goce del arte, porque todos tenemos talentos artísticos en nuestro ser. El problema es que están como inhibidos, ¿no? Por lo mismo, porque separamos, porque ahora soy trabajadora y ahora soy madre y ahora soy ciudadana que va a ejercer su derecho político, no sé. Entonces, tiene que ver con un trabajo muy minucioso, hacernos entender que esto es parte de nuestra cultura y es transversal a nuestras vidas. Excelente, Mónica. Me encantó esto de incorporar el arte, la cultura, ¿cierto? Como una forma de vida en nuestra cotidianidad, porque de esa manera también podemos hacerle frente, ¿cierto?, a esta falta de tiempo, que es algo que cada vez nos consume más, ¿no? Y bueno, es parte de los esfuerzos también que tenemos que hacer articuladamente en nuestras familias, en nuestros entornos, de amigos también. Y bueno, es un punto que nos deja con el desafío de cómo lo podemos ahí ir incorporando, ¿cierto? También yo pienso que las redes sociales son un potencial bastante interesante, ¿no? Y eso quedó demostrado con la pandemia, cuando no se podía ir al teatro ni al cine, ¿no? El aumento del consumo de Netflix o las obras de teatro transmitidas por Instagram, por Facebook. O sea, se han abierto otras posibilidades también del goce, del entusiasmo y del disfrute hacia las artes y las culturas también en nuestros hogares, ¿no? Así que eso también hay que tomarlo como una ayuda y un apoyo, ¿no? Y bueno, Mónica, no queremos ahí quitarte más tiempo, lo mismo que estamos hablando de los hijos, hay compromisos que atender, así que, querida Mónica, bueno, en primer lugar, te quiero agradecer en nombre de todos nuestros auditores, ¿cierto?, de Gabriel, mío, en nombre de la Red Patagonia Cultural, por estar acá en esta conversación, ¿cierto?, sobre arte, cultura, literatura, y nos gustaría contar con alguna recomendación tuya, ¿no? Puede ser una recomendación artística, cultural, una obra musical, pictórica, literaria, que tú quieras compartir con nosotros y que nos dejes invitados a poder disfrutarla también. Bueno, primero que todo agradecerles esta invitación, de verdad fue muy, muy agradable la conversación, les agradezco, permitirme participar y me gustaría recomendarles una plataforma que hemos desarrollado en la Universidad de Magallanes, que justamente surge en pandemia, en esta pregunta de cómo lo hacemos ahora, cómo seguimos. Y es una plataforma que opera en Facebook y en YouTube, en estos canales de redes sociales, que se llama Ventana Cultural UMAC.
que es una plataforma que reúne 2 años de trabajo donde tuvimos que transformar las áreas de desarrollo artístico que tenemos al interior de la universidad y darle una vuelta y llevarlas a la virtualidad. Hay muchos trabajos conjuntos que hemos hecho con la Red Patagonia Cultural que están ahí, que son muy interesantes, diálogos ciudadanos, diálogos del proceso constituyente, con participación de comunidades, de las comunidades profundas de estos territorios, y que creo que es muy valioso, es como una ventana cultural. Así que Ventana Cultural UMAC, como un Magallanes. Así que lo dejo muy recomendado. Yo voy a empezar a mirar esos videos y todos esos insumos que deben ser maravillosos, así que muchas gracias por tu invitación. Ahí tenemos entonces Ventana Cultural UMAC para que lo revisen y vean todo lo que se ha hecho desde la Red Patagonia Cultural. Les damos las gracias a todos y todas los y las auditores y auditoras que nos han acompañado aquí el día de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias a Mónica también por su amable disponibilidad y por haber participado de esta conversación sobre gestión cultural el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Y yo soy Carolina Navarrete González, directora de investigación y académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro de la Red Patagonia Cultural, y nos despedimos por ahora, realmente muy agradecidos de esta colaboración con las universidades públicas y estatales como la Universidad de Magallanes y la Universidad de la Frontera en esta tarde, y esperando encontrarnos prontamente en una nueva conversación desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Hasta pronto, cuídense mucho, chao, chao. Muy bien, muchas gracias, chao, chao.